Demet Özdemir ha dicho una frase que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Todo lo perdono por amor. Y sí, amigos, el salseo está que arde porque detrás de estas palabras hay una historia que ha volado la cabeza de muchos. Seamos sinceros, cuando escuchamos eso, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿a quién se lo perdona? Porque Demet es un bombón. Y claro, rumores han habido muchos, pero el último, ese es fuerte. ¿Sabéis de quién estamos hablando, verdad? Sí, de él. De la persona que parece que le ha robado el sueño, y la paz. Para ser honestos, yo estaba un poco escéptica. Pensaba, bueno, esto es algo que se dice en las películas. Pero luego vi las fotos, escuché lo que se comenta en todos lados, y la cosa cambia. No es solo una frase al aire, parece que hay hechos detrás. Y la verdad, me ha sorprendido muchísimo que ella, que siempre ha sido tan reservada con su vida privada, suelte algo tan potente. Lo que yo creo que está pasando es que ella ha llegado a un punto en el que, a pesar de todo el drama, del ojo público, de las idas y venidas, el sentimiento es más fuerte. O quizás, solo quizás, es una estrategia. Ya sabéis cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo. A veces una declaración así, tan fuerte, tan cargada de sentimiento, puede ser la chispa que encienda de nuevo el interés. Pero bueno, eso es solo una teoría mía. Muchos dicen que está hablando de su ex, ese que le dio tantos quebraderos de cabeza. Y la verdad, viendo cómo fueron las cosas, que si te quiero, que si no te quiero, que si volvemos, pues tiene sentido. Ella siempre ha mostrado ser una mujer con mucho carácter, pero también con un gran corazón. Y parece que este corazón, a pesar de las veces que le han roto, sigue apostando por el amor. ¡Qué valiente! Y ojo, porque esta frase no es solo una tontería. Es una declaración de intenciones. Significa que está dispuesta a dejar atrás el pasado, las heridas, quizás las traiciones, por la posibilidad de un futuro juntos. Imagínate el nivel de perdón. No es fácil perdonar, y menos cuando te han hecho daño. Pero todo lo perdono por amor, eso es un nivel de compromiso que pocas personas alcanzan. ¿Y por qué ha impactado tanto? Porque choca con la imagen que muchos teníamos de ella. La veíamos como una mujer fuerte e independiente que no se dejaba pisotear. Y de repente esta confesión, que la pone en una posición vulnerable, pero a la vez en una posición superpoderosa. Porque el amor verdadero, amigos, te da fuerzas para perdonar lo impensable. Ahora la gran pregunta es, ¿quién es el afortunado que ha provocado esta declaración? ¿Y qué ha hecho para que Demet esté dispuesta a borrarlo todo? Porque si hay algo que sabemos es que ella no es de las que se conforman. Si perdona todo, es porque realmente cree que merece la pena. Y eso es para pensarlo. Yo personalmente creo que hay algo muy gordo detrás. No creo que sea algo casual. Seguramente ha pasado algo que ha sido un punto de inflexión. Quizás una reconciliación inesperada, o una propuesta que la ha desarmado por completo. El caso es que esta frase ha abierto la puerta a un montón de especulaciones y, la verdad, nos tiene a todos pegados a las pantallas esperando más noticias. Lo que sí tengo claro es que Demet Özdemir no deja indiferente a nadie. Y esta vez con su todo lo perdono por amor, ha demostrado que a pesar de las apariencias, el corazón tiene sus propias reglas. ¿Y tú qué piensas? ¿Debería perdonar todo por amor o hay límites que no se deben cruzar, por muy fuerte que sea el sentimiento?